Buenas tardes a todos. Si Dios los bendiga. Qué bueno que pudieron llegar. Gracias a Dios. Dios es bueno. Y la introducción del día de hoy va a ser acerca de un tema que no muchas veces he platicado en frente de la gente. Probablemente me he sentido un poquito más a gusto platicando acerca de la fe y otros temas. Son en donde siento un poquito más de práctica. Pero venía en camino de Saltillo, acá a Eagle Pass, ¿verdad? Como se debe decir, a Eagle Pass. Y le venía preguntando al Señor de qué hablar, no estaba muy seguro. Tenía unos temas yo en mente que quería compartir, que a mí me gustaría mucho compartir, pero me lo hizo saber muy clarito. Y escuchando una predicación, me habló acerca de que les platicara un poquito así, muy breve, acerca de la ofensa. No es un tema del cual les comento pero yo sé que el Señor sí tiene algo que decirles a ustedes, ¿verdad? Y a final de cuentas, qué bueno que no soy yo, ¿verdad? Y vamos a Mateo 15, por favor. Mateo 15, 21. Y en Mateo 15, 21 habla acerca de la vez cuando estaba Jesucristo, que iba a Jesús y se le acerca una mujer, y la mujer, hace un resumen breve, y la mujer le pide ayuda con respecto a una hija de ella, porque tenía estaba siendo ella atormentada la hija por un demonio, ¿verdad? Entonces ella se le acerca y le habla. Pero bueno, igual y mejor vamos a leerlo, así se los leo rapidito. Dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David. Ella lo reconocía, sabía a quién se estaba dirigiendo. Esto es muy importante. Pero igual y en otra sesión podemos hablar acerca de esto, de la importancia de esto. Le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, nos está poniendo gorro, ¿verdad? En pocas palabras. Él respondiendo, o sea, Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahí es donde quiero acampar un ratito, porque la respuesta de esta mujer iba a determinar si su hija sanaba o no. Y lo que iba a determinar que sanara o no era la actitud con la que ella le iba a responder a Jesús. O sea, si se ofendía o no se ofendía con lo que Jesús le dijo. ¿Por qué? Porque fueron unas palabras duras. Yo creo que este es un error que cometemos muchas personas cuando leemos esto, que pensamos que le dijo perrillo o perro, ¿verdad? A la mujer. No le estaba llamando perro a ella, aunque sí consideraban los judíos a los demás como perros. No le estaba llamando a ella perro o perrillo. Estaba haciendo una analogía de así como nosotros vamos a poner primero a nuestros hijos antes que a las mascotas que tenemos, aun y cuando a las mascotas se les quiere también, y mucha gente los quiere igual que a hijos, ¿verdad? Sí se da mucho, que está mal, pero igual y eso también lo podemos platicar otro día. Está muy mal que se quiera a un animal como un hijo. Pero independientemente de eso, es la misma, o debería ser la misma comparación de cómo nosotros queremos a un hijo, ¿verdad? O cómo nos quieren nuestros padres a nosotros, y cómo Jesús o Dios consideraba a las personas que estaban dentro del pacto
comparándolas con las personas que estaban fuera del pacto, ¿verdad? Entonces no le estaba diciendo a ella ningún nombre, no la estaba insultando, le estaba nada más dando un punto de comparación. Pero ella lo pudo haber tomado de la manera como la mayoría de nosotros tomamos las cosas. O sea, yo quiero que se pongan en el lugar de esa mujer. Y si ahorita viniera Jesús, ¿verdad? Y nosotros en persona, nosotros fuéramos con Él y le pidiéramos que por favor ayudara a un ser querido de nosotros y nos respondiera de esa manera, híjole, lo acusaríamos de no ser un buen cristiano, de no ser muy Christ-like, ¿verdad? A Jesús mismo lo acusaríamos de eso. Y por consecuencia perderíamos nuestra petición, en este caso que el ser querido fuera sanado, ¿verdad? Entonces, dice Proverbios 18:13 que la persona que responde antes de haber escuchado, dice, le es fatuidad y oprobio, lo que significa vergüenza es oprobio y fatuidad es, se me olvidó, es falta de sentido común, sí, es tonto, sí, es falta de sentido común, una palabra que normalmente no usamos en el español de todo, bueno, yo no la uso normalmente, pero es falta de sentido común. O sea, si no escuchas bien lo que la persona quiere tratarte de decir y le respondes antes de, te va a hacer falta de, es para ti lo mismo que como si no tuvieras sentido común, como si fueras una persona tonta, ¿verdad? Ahora sí con el sentido correcto de la palabra, y te va a hacer por vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vas a recibir aquello que pediste. Para cerrar, les voy a dar un ejemplo bíblico, porque a mí me gusta mucho cómo se hacen aquí las cosas, que no nada más se da la enseñanza, sino que se respalda con un versículo bíblico. Les voy a recomendar, no lo vamos a leer todo, pero les voy a recomendar que lean Hechos 17, del 16 al 34. Es donde estaba Pablo hablándole a los griegos, dice en el Areópago, y dice que estas personas, comenzando por ejemplo en el 19, me voy a saltar un poquito, dice, y tomándole le trajeron a Pablo, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Comenzaron muy bien, comenzaron queriendo escuchar, comenzaron como dice Proverbios, antes de nosotros decirle algo, hay que escuchar lo que tiene que decir, ¿verdad? No nos vamos a ofender porque está hablando, que si leen todo el pasaje, se dan cuenta que empezó a hablar de un Dios que ellos no conocían, contrario a su ideología panteísta o de todos los dioses. Él les hablaba de un solo Dios. Entonces pudieron haber ofendido por eso, como ahora se da mucho, que la gente se ofende porque nosotros les decimos, es que nada más es un Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué el tuyo? ¿Por qué no todos los demás? ¿Verdad? Entonces comenzaron muy bien y lo trajeron y él les empezó a hablar acerca de Dios. Y me voy a saltar, por ejemplo, el 23, donde dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, porque les decía, yo veo que ustedes son religiosos, pero también, tienen muchos dioses, pero también tienen uno apartado para el Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y empezó a decirles que Él es Dios en el 23, es Hechos 17, 23. Y luego en el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Empezó a hablarles de la creación, empezó a hablarles de un Dios que comprobaba lo que Él estaba diciendo que Él era, ¿verdad? Lo comprobaba con su creación. Le estaba dando apología, le estaba presentando defensa de su Dios, ¿verdad? Y les dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, o sea, nuestra vida, el tiempo que tenemos en esta vida, saltándome
¿Dónde es donde viene? Hay una parte donde dice que no es hecho por manos de hombres, aquí más abajito. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, pues no está lejos de vosotros. En el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Les empezó a dar en justamente lo que ellos creían, hacían, en lo que se basaba toda la vida en el primer siglo, ¿verdad? Bueno, y desde antes, desde mucho antes, pero eso era digno de ser ejecutado por estar hablando este tipo de cosas. En el primero y segundo, aquí era todavía el primer siglo después de Cristo. Y dice, más abajito, saltándome hasta el 32, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Ay, vienes a hablarnos otra vez de la resurrección. ¿De qué estás hablando? Eso no es algo que nosotros conocemos. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Dice, más en el 34, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, la hija de mi tío Felipe, y otros con ellos. Dice, pero los del versículo 32 que dice, y unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos, fueron los que no le creyeron. Entonces, recibieron la palabra y tuvieron los dos la misma opción de recibir lo que él estaba diciendo con la evidencia que Pablo les estaba presentando, y lo que decidieron hacer fue burlarse. Y otros decidieron con la misma palabra, tomaron la decisión de creerla, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice que es, esto consta totalmente de una decisión a la cual tenemos que prestar atención. Definitivamente tenemos que prestar atención. Si alguien viene de otra religión, ¿verdad? De otra creencia, que hay bastantes, y nos quieren hablar acerca o en contra del Dios de nosotros, que nosotros creemos, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Porque sabemos que tenemos el Dios verdadero, y esto sí lo digo sin temor a duda, y el que quiera que se le dé explicación y defensa de esto, que venga y se le da, pero tenemos que escucharlo, no para considerar la creencia que él tiene, sino para de alguna manera ahí nosotros entrar y darle semilla. Pero si yo cierro a la persona completamente y no le doy oportunidad que esa persona se abra conmigo, no voy a poder darle de la semilla que es la verdadera semilla, que tarde o temprano va a venir a dar fruto, esa semilla en su corazón. Entonces tomemos cada oportunidad, sin tomar ofensa obviamente, que es el punto, para poder sembrar una semilla. No nada más para recibir, ¿verdad? De cuando Dios quiere traernos algo, si nos ofendemos no recibimos, pero si nos ofendemos tampoco podemos dar. O sea, yo no vuelvo a escuchar a este pastor, nunca. Qué mal, porque deberíamos, como dice 1 Tesalonicenses 5:21, creo que es, dice, escucha, ¿verdad? Escucha todo, escudriñalo, dice, y retén lo bueno, retén lo bueno. Ahí es un versículo que respalda al escéptico, ¿verdad? Pero es otro tipo de escéptico el que se predica. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para escuchar lo que ha de venir. Y es necesario que ustedes pongan de su fe para que todos estemos en un mismo sentir. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Señor, gracias porque Jesucristo vino y el Verbo habló y el Verbo nos dio a conocer lo que tú querías
y preparaste para nosotros desde antes de que este mundo fuera fundado. Señor, y gracias porque esa palabra la creyeron, no se ofendieron, sino que la creyeron esos primeros discípulos y los apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva, Señor. Gracias por las vidas de esos hermanos, que porque gracias a ellos también es porque nosotros podemos tener esta palabra ahorita en nuestras manos, esta facilidad de tener este mensaje y podernos alimentar de la verdad y del camino y de la vida que eres tú, Señor. Gracias porque Cristo fue resucitado y fue recibido en el cielo nuevamente, y gracias a eso podemos recibir el Espíritu Santo que nos habla en nuestros corazones, y que en esta tarde, en esta noche, podemos decir con confianza que vamos a recibir palabra que viene de ti, Padre, que viene de una parte que solamente el Espíritu pudo escudriñar, y a través del Espíritu Santo viene esa palabra, a través del pastor y hacia nuestros oídos, Señor. Y nosotros abrimos nuestro corazón y escudriñamos esa palabra, Señor, y retenemos, Señor, todo lo que tú quieres que retengamos, Padre. Te damos gracias por esa capacidad que tenemos, Señor, y gracias porque porque sabemos que toda palabra que se va a hablar hoy, Señor, completamente toda palabra, Señor, viene de ti, Padre, del Padre de las luces. En el nombre de Jesús. Amén.